Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenos días. Hoy es viernes 26 de junio del año 2020. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente aquí en este espacio para nuestra comunidad. Un espacio para usted, dedicado para que interactúe con nosotros, se entere de los avances de la tecnología, de las medidas que está tomando el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo acerca de esta coyuntura que tenemos acerca del COVID, hoy con un tema muy especial que es precisamente ese. Estamos muy contentos, tenemos muy buenas noticias, tenemos buena información para ustedes y nos gusta que comparta este streaming, este Facebook Live con todas las personas posibles interesados en saber y conocer qué está pasando en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, qué hace nuestro personal. Recuerde que aquí tenemos un grupo de personas con corazón para servirle, de puertas abiertas para usted, para todos sus amigos, para todos sus familiares. Muy contentos nuevamente de que usted se sintonice con nosotros y esté apoyándonos. Por nuestro hospital, nuestro apoyo total. Tenemos buenas noticias. Miren, quiero decirles que en el numeral Corazón para Servir nos pueden apoyar, nos pueden dar información, inquietudes. Tenemos líneas que darles disponibles para que usted se informe, nuestra página web, así que tenga papel y lápiz, muy importante para que cualquier información que quiera tomar nota, pues lo haga. Tenemos un caso y estamos muy contentos para darle esta información porque nos complace contarles que tuvimos un paciente de 66 años de edad. Escuche, 66 años de edad que fue recuperado del COVID-19. Fue dado de alta aquí en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. Esto ocurrió el martes 23 de junio. Esas son unas noticias que nos alegra darles, transmitirles a ustedes, que sepan que el Hospital Universitario está realizando su mejor labor, que contamos con el mejor equipo, que contamos con el mejor personal para que en esta emergencia del COVID salgamos adelante. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de los protocolos que existen en la comunicación durante esta coyuntura especial del COVID-19. ¿Cómo estamos tratando a los pacientes? ¿Qué información se les está dando? ¿Qué información se le está dando a los familiares? Hemos visto esta necesidad porque realmente hay lugares en donde entra un paciente a hacer su tratamiento, sea cual sea, y queda completamente aislado, queda incomunicado, sus familiares quedan en desconocimiento total de lo que está pasando allí. Por eso hoy vamos a hablar de esto. También nos han preguntado muchísimo acerca de qué hace el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo en un momento cuando haya un fallecimiento. ¿Cuál es el protocolo de manejar los cadáveres? Estamos hablando de las personas, de nuestros seres queridos, cómo se les trata a ellos después de que han fallecido en una situación difícil. En este momento en donde no podemos tener o interactuar con ellos de la manera como veníamos haciéndolo. Por eso es importante la información que vamos a dar hoy. Y yo tengo dos invitados especiales. Dos invitados que nos van a ayudar a aclarar todas estas dudas, todas estas inquietudes. Y voy a comenzar saludando al doctor Miguel Andrés Bayona Ospina. Él es médico pediatra, ya hemos estado participando con él, lo hemos tenido en otras oportunidades en estos Facebook Live, en donde nos contaba acerca de los niños con cáncer, cómo se tratan acá, por ser médico pediatra, nos mostraba videos, cosas muy lindas, vimos a través de lo que hacen en ese departamento. Hoy le damos la bienvenida, mi doctor Miguel, muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días para todos, un gusto estar de nuevo acá acompañándolos y compartiendo esta información. Otro de nuestros invitados es el doctor Néstor Daniel Ramírez. Él es médico de nuestro Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo y él es médico magíster en bioética. La bioética es muy importante, saber cuál es la ética de los profesionales y de eso vamos a estar hablando acerca de la ética para hablarle a un paciente y a los familiares de un paciente. Doctor Néstor Daniel Ramírez, muy buenos días, nos place tenerlo acá. Muy buenos días para todos, para mí también es un gusto poderlos acompañar. Bueno, muy bien, eso es lo que vamos a estar tratando el tema el día de hoy y como siempre sus preguntas son bienvenidas, sus saludos, mándenos sus saludos por favor con la información del lugar donde se encuentran viéndonos, que nos gusta saludarlos a todos desde el lugar donde se encuentren, así que muy bien, estaremos dándole paso a los saludos de todos ustedes y todas sus inquietudes para transmitírselos a ellos. A ver, empecemos con doctor Miguel Andrés. ¿Qué es un protocolo? ¿Cuál es el propósito de tener ese conjunto de reglas a seguir en un momento determinado? ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Hablando precisamente de la ética y de lo que vamos a tratar el tema, que es de cómo se debe hacer la comunicación para los pacientes y familiares de pacientes. Sí, el interés desde que empezó esta pandemia en el hospital ha sido garantizar la mejor atención para nuestros pacientes y sus familias. Tenemos el ejemplo de lo que se vivió en Asia, primero en China con esta pandemia,
después vimos lo que sucedió en España, en Italia, y cuando esta pandemia llegó a nosotros, era una prioridad que cada paciente y que cada familia que ingresaba a nuestro hospital pudiera recibir la información. Así como usted nos contaba, en otros países ha sucedido que ingresa un paciente por esta enfermedad, por COVID o por cualquier otra enfermedad, y la familia no se enteraban de qué estaba sucediendo, se enteraban a los días, se enteraban también a los días de que esta persona había fallecido. Entonces esto es un indicador claro de que la humanidad, la humanización y la calidad está en retroceso en medio de esta pandemia. Entonces, desde la gerencia, con la doctora Constanza y pues todo el comité de crisis, ha sido una prioridad garantizar que cada uno de los pacientes que ingresen a nuestra institución y la familia reciban esa información diaria. Es una prioridad para nosotros, por eso se creó este protocolo que está diseñado con ese objetivo, que todos reciban esa información de manera oportuna, que sabemos que hay limitaciones en las visitas y en los acompañantes, entonces por vía telefónica, por videollamada, poder garantizar ese contacto directo y saber qué está pasando con su familiar dentro del hospital. Muy bien, doctor Néstor, ¿cómo se llega a este protocolo? Usted que precisamente es un magíster en bioética, ¿este protocolo es asumido de otros países o es precisamente para nuestras condiciones, para nuestra situación y para nuestro hospital, para nuestra región? Bien, el hospital tiene a través de la Oficina de Educación Médica un proceso establecido que consiste inicialmente en la revisión de la literatura científica disponible a nivel mundial sobre el tema, en este caso sobre comunicaciones, y el otro documento del que estaremos hablando hoy, que es el de manipulación de cadáveres, y las personas expertas en el área revisan esa literatura y elaboran un documento. Posteriormente ese documento se presenta a un grupo técnico conformado por diferentes especialistas, quienes hacen aportes, ajustes que sean necesarios, y finalmente se pasa a una aprobación de un comité para que el documento sea avalado y posteriormente publicado. Con todo documento que se publica por parte del hospital en el campo de protocolos y procesos de la atención médica, siempre se cumple ese procedimiento, con el fin que sean información actualizada, que sea información científicamente avalada y, por supuesto, que garantice que esa información sea ajustada a nuestra realidad. Muy bien, mire, doctor Néstor Daniel, habla usted de un grupo de personas, un comité para realizar todas estas actividades. La pregunta es práctico? Es decir, en realidad, haciendo el trabajo del paciente o del familiar del paciente, ¿se llega a una realidad? ¿Es el mejor protocolo tomado para satisfacer las necesidades de ese paciente y de esa familia? En realidad sí. Nosotros nos movemos en buscar la mejor literatura científica disponible, la normativa también, porque en estos aspectos hay una normativa establecida desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, de la cual no podemos nosotros incumplir o salirnos, y a la vez buscamos cómo ese proceso que se establece sea lo más adecuado y que tenga, digamos, ese sentido de humanización del que hablaba Miguel, para que las personas, para que el paciente y su familia, pues lo perciban como la mejor atención posible y no se sientan afectados a través de las decisiones que se toman. Muy bien, mire, saludamos, aprovechando el tiempo para saludar a Arelis Barrera. Nos dice: amén, alabado sea el Padre Celestial y los médicos sean bendecidos. Dios bendiga a todos los médicos, claro que sí, esa frente de batalla que son ellos en este momento tan importante de la cobertura del COVID-19. Saludamos a María Alejandra, saludamos a Eduardo Duzán López, ellos están viendo en sintonía el video, y gracias a todos ustedes. Por favor, mándenos sus saludos, manden sus inquietudes y sus preguntas. Mire, doctor Miguel Andrés, hace poco mi esposa pasamos una situación en donde tocó hacer una intervención quirúrgica y precisamente la llevamos allí, y sí sentimos que quedamos aislados en comunicación, que en la práctica, ¿verdad?,
no habían tomado los protocolos necesarios para cómo poderse uno informar qué está pasando. ¿Por qué? Porque estamos hablando del COVID, estamos hablando de una situación donde no todas las personas tienen el acceso a entrar al hospital y acompañar a un paciente. Nos dicen, usted no puede ingresar o solo una persona, y de allí en adelante ya no sabemos qué está pasando con nuestro familiar. Nos quedamos muchas horas pendientes de una cirugía, 8, 4 horas, y nadie sale a darnos información. Entonces, cuéntenos en su experiencia y a este protocolo ajustado. Nos habla usted de la posibilidad de llamadas telefónicas, cómo se va ajustando este protocolo y cómo se va capacitando al personal para atender estas situaciones con este protocolo. Claro, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que estamos hablando, y ya lo tenemos creo que casi todos claro, que es una situación excepcional, ¿sí? Esta situación de pandemia es una situación que hasta cierto punto nos tomó a todos por sorpresa, ¿sí? Son protocolos que en muchos casos han nacido desde cero, ¿sí? Que se han construido, ¿sí? Como decía Néstor, con evidencia de otros países, pero al ser una enfermedad nueva, al ser una situación nueva que en 100 años probablemente de historia de la humanidad no habíamos estado como sociedad y como humanidad expuestos a una enfermedad con esta magnitud, hemos tenido que irnos adaptando, ¿sí? Y por eso es que este es un documento, este protocolo que se ha ido construyendo en la medida en que hemos ido recibiendo información de otros países, pero también, como decía Néstor, ajustado a nuestra realidad y a las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, como protocolo y teniendo en cuenta esta situación de pandemia, hay varios puntos que son trascendentales. Lo primero es garantizar la seguridad, ¿sí? Sabemos que es una enfermedad que está en el ambiente, sabemos que es una enfermedad que se puede transmitir de persona a persona, sabemos que en nuestro hospital, aunque afortunadamente hasta el momento no han sido muchos los casos, sí han habido casos que se han tratado. Entonces es una prioridad para nosotros que no haya riesgo de contagio ni para los pacientes ni para sus familias. Por eso es que este protocolo se construye teniendo en cuenta esas condiciones tan específicas. Entonces lo que hemos hecho a partir de esto es buscar la forma de que cada uno de estos pacientes y cada una de estas familias pueda recibir la información, sea una información precisa, clara, pero además de ser precisa y clara, sea una comunicación asertiva, que sea una comunicación efectiva, que lo hagamos empáticamente y compasivamente, ¿sí? Uno de los problemas que muchas veces tenemos entre los seres humanos y que las ciencias de la salud no son ajenas, el problema es que mucha de la comunicación que damos a veces no la sabemos hacer. Entonces también estamos entrenando a nuestro personal, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todo el personal que trabaja dentro de la institución para que aprendamos a comunicarnos de una mejor manera, una manera más adecuada, teniendo en cuenta además que en esta situación de pandemia todos estamos nerviosos, asustados, pendientes de un diagnóstico que hasta cierto punto lo tenemos también sobredimensionado, pensando que toda persona que tiene esta enfermedad va a tener un desenlace fatal, y no. Entonces es importante aprender a transmitir, es importante aprender a tranquilizar a la población, y eso es lo que hemos hecho y también hemos estado buscando a través de este protocolo, que todos reciban la información, pero que esa información que damos sea clara, precisa y además la demos de una forma amable y compasiva. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Saludamos a Carmen Tafur, también saludamos a Ligia Elena Rivera Patarroyo, que tiene una pregunta. Alguno de ustedes, por favor, profesionales, que nos la quiere responder. Ella dice: ¿es pertinente en este momento llevar a adultos mayores a consultas externas, ya que han estado en confinamiento total? Son adultos mayores de un centro de larga estancia. Yo me imagino que tiene que ver muchísimo con la gravedad o la delicadeza de esa persona, de la salud de esa persona, pero ustedes son los expertos. ¿Quién le gustaría responder? Bien, esa es una pregunta en la cual hemos venido trabajando mucho desde el hospital. Al inicio de la pandemia pues se dieron todas las medidas de protección, de restricción de salida, y hablamos de una población de riesgo. Pero en la medida en que esto se ha ido prolongando en el tiempo y que va a seguir siendo así, pues debemos establecer o encontrar un equilibrio entre el beneficio y la necesidad de las personas y estas medidas de protección. Si una persona pertenece a un programa de cuidado crónico, tiene una enfermedad que requiere medicación permanente, si una persona se siente enferma, necesariamente debe buscar la asistencia que requiere, con las medidas de protección establecidas, con el uso de las medidas de bioseguridad, pero debe acudir al servicio pertinente, porque probablemente de no hacerlo, las consecuencias vayan a ser más difíciles de controlar. Entonces,
El hospital en eso ha trabajado. Hay un área de consulta externa nueva, un área en el que se buscó estar por fuera del área hospitalaria, en donde se han establecido unos protocolos de bioseguridad, precisamente buscando ofrecer a los pacientes y a los usuarios la mayor cantidad de medidas preventivas para el contagio, pero poder seguir brindando una atención adecuada y continua. Entonces, la respuesta es, si la persona requiere un servicio de salud, debe acudir, debe buscarlo, llámese consulta externa, urgencias, y buscar una institución pues, que le ofrezca todos los protocolos, y por eso el hospital ha venido trabajando fuertemente en nuestra campaña de Hospital Seguro. Bueno, muy bien. Esa respuesta es muy clara. Esa respuesta necesita usted recordarla y recalcar siempre. El hospital está haciendo todo lo posible por poner los lugares especiales para evitar cualquier tipo de contagio, de riesgo a nuestros pacientes. Este es un hospital seguro, Hospital Universitario Nando Moncaliano Perdomo, con todas las posibilidades y el mejor equipo técnico y personal para el desarrollo. Igualmente, quiero decirles que lo que él acaba de decir significa poner en balance el riesgo de una persona, la necesidad de esa persona, con la posibilidad de que venga y se exponga a otro virus o a otra clase de enfermedades. Eso es lo que es importante en este momento. Mire, yo quisiera preguntarle al doctor Miguel Andrés que nos completara esa pregunta, pero adicionalmente, si tiene algo más que complementar, que nos dijera en la práctica cómo se dividen los pacientes, porque es que no todos los pacientes son lo mismo, como lo decía el doctor Néstor. Hay pacientes que vienen por consulta externa, como vienen por emergencia. Entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Cuál sería el proceso? Si nos gusta, por favor, nos complementa la respuesta anterior y nos ayuda con esta nueva pregunta. Sí, para complementar lo que decía Néstor, todo esto también es importante tener en claro, creo que lo dijo, pero quería ser más vehemente en esto, que es, todo esto parte también del autocuidado, ¿no? Es fundamental que en la medida en que salgamos de nuestras casas ya sabemos que estamos asumiendo un riesgo, y que ese riesgo se minimiza en todas las medidas que hemos sido enfáticos en recordar: el lavado de manos frecuente, el uso del tapabocas, mantener un distanciamiento físico con las otras personas. Eso nunca se nos debe olvidar, y eso debe ser como la primera medida, sea que vayamos a una consulta o sea que asistamos a cualquier otra, así sea una salida para recrearnos un poco. Lo segundo es que también dentro del hospital está en proceso y ya ha iniciado un proceso de atención de teleconsulta. Entonces ha dispuesto que para los pacientes, sobre todo los pacientes de control, ¿sí? los que ya están en un seguimiento por algunas especialidades de nuestro hospital, los pacientes no tengan que venir hasta el hospital, sino a través de una videollamada pueden realizar esta consulta de teleconsulta y entrar en contacto con el especialista, sobre todo para eso, los que ya están en seguimiento, para formular un medicamento que ya estaban recibiendo, para algunas terapias, etcétera. Pero entonces permite que la persona desde su casa, con seguridad, sin la necesidad de salir, pueda recibir esa atención médica. La segunda pregunta que me hacía acerca de los procesos de ingreso al hospital. Todo dentro del hospital, desde que se inició esta pandemia, así como se estableció un protocolo de comunicación, también ha sido una prioridad que existan rutas muy claras y específicas de acuerdo al servicio que se va a asistir. Entonces, por ejemplo, consulta externa, como mencionaba Néstor, ya es un servicio que se puso en un edificio aledaño. Entonces son pacientes que no deben ingresar a nuestro hospital, sino que hay una dirección en un edificio aparte para que estén menos expuestos, sobre todo teniendo en cuenta pues, que son pacientes que no tienen síntomas y que no acuden a urgencias. Ya una vez un paciente si va a ingresar al hospital, ya sea urgencias, hospitalización, cirugía o cuidados intensivos, tenemos todo también un protocolo establecido con unas rutas específicas para que no haya cruce de pacientes entre un servicio y otro y así disminuir al mínimo la posibilidad de una transmisión o un contagio cruzado. Entonces, eso ha sido prioridad dentro de nuestro hospital y dentro de un hospital seguro que haya esas rutas. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta, excelente. Es importante que todos sepamos eso, no olvidarnos de esas medidas que nos han venido dando nuestras autoridades médicas, como son el uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. Los gobiernos, el gobierno nacional está tratando de agilizar la economía, se vienen días difíciles en donde vamos a tener más agilidad en el comercio, también se viene festivos, el último festivo de este mes, y eso nos implica que debemos de tener más cuidados.
El Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo está haciendo todo lo posible para realmente colaborarnos y ayudarnos a todo esto. Queremos mandar los saludos a Juan Javier Suárez Botía, a Leney Andrade Lozada, que nos está viendo, a René Tafur Cortés, a Angélica Tora, Olga Trujillo, nos dice buenos días, Dios les bendiga, doctores, personal médico, tengan de mucho interés. Desde La Jagua nos saluda, gracias por estar en sintonía con nosotros. María Janet, quien también está viendo este video, muchísimas gracias a todos ustedes por estar viéndonos y observándonos. Hay muchas inquietudes acerca del manejo de los cadáveres en este tiempo. ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cuál va a ser el manejo de todo eso? Pues claro que sí, les vamos a dar toda esta información. Queremos salir un poquito acerca del protocolo de comunicación para luego entrar precisamente a todo lo que tiene que ver con el manejo de cadáveres. Ahora seguiremos con esa parte. Pero siguiendo con el protocolo de comunicación, que es lo que estamos tratando, hay algunas pautas en este momento que ya estén determinadas para hacer esas videollamadas, para dar esa información a los familiares de los pacientes que una vez ingresen quedan completamente aislados. Ya sabemos que periódicamente, si es una llamada diaria, si son 2 llamadas diarias, cómo se le puede estar informando a los familiares de un paciente que ha ingresado y le han dicho los demás no pueden entrar. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos quiere dar esa respuesta, doctor Miguel? Bueno, desde el ingreso del paciente, digamos, se le cataloga para decirle, asignarle un grupo. Dentro de esos grupos se define si, de acuerdo a su diagnóstico, tiene posibilidad de visita o de acompañante. Entonces todo parte de allí, ¿sí? Si un familiar va a tener un acompañante constante, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes oncológicos, de los pacientes que tienen algún problema en el cerebro, por ejemplo, algún déficit neurológico, los niños que siempre están con acompañante. Entonces, en esos casos, el acompañante siempre va a recibir la información, no va a recibir llamada porque la información va a ser directa con ese acompañante y con el paciente. Ya para los casos en los cuales hay límite de visita y no van a tener acompañante, que sobre todo son los pacientes respiratorios sospechosos o con diagnóstico de COVID, desde un comienzo se les va a explicar que debido a esta pandemia, debido al riesgo que existe de contagio tanto para ellos como para el personal de salud, es importante esa limitación en la visita y en el acompañante, pero se le aclara desde un comienzo también que dentro de la familia deben asignar a una persona, a un familiar que va a recibir la información. Esa información va a ser diaria y va a ser por vía telefónica, entonces todos los días a una hora también determinada que se le dirá desde el comienzo, va a recibir una llamada por parte de nuestro personal, que normalmente es el personal de psicología, pero también lo pueden hacer médicos tratantes u otras especialidades, y todos los días, alrededor de 3, 5, 10 minutos, el tiempo que sea necesario para aclarar esta información, van a recibir esta información. También esas personas, algunas de las que están dentro de la institución, también van a tener la posibilidad de recibir visitas, y esos horarios también estarán claramente establecidos para que las personas sepan qué día pueden ir a visitar a su acompañante y en qué momento pueden hacerlo, para ya tener un acercamiento obviamente más cercano, y el día que tienen visita, entonces ese día recibe la información es el visitante. Entonces es más o menos el protocolo que se ha establecido, que será ampliamente también divulgado a través de prensa, y que desde el ingreso del paciente va a tener esa información para que la tenga muy clara. Excelente labor la que realiza el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. No están desamparados, escuchen, no estamos desamparados. Si tenemos la necesidad de ingresar al hospital o algún pariente nuestro ingresar al hospital, no le vamos a dejar a usted sin información de lo que está ocurriendo. Ese es el protocolo de comunicaciones, una ventana abierta, una posibilidad de que no nos ignoren, porque tenemos derecho, y acá se conoce por humanización, de que ustedes tienen derecho a saber de la situación suya o de algún familiar, algún paciente. Entonces el protocolo indica una persona, una llamada y personal especializado para tratar eso. Doctor Néstor Daniel, hablando precisamente de ese protocolo, usted que es el director o médico magíster en bioética, ¿cuál sería, pongámoslo ya, la parte extrema, la situación de un fallecimiento? ¿Cuál sería o cómo se capacita el personal para dar una noticia de esta en caso de que uno de las personas que hayan ingresado fallezca dentro del hospital? ¿Cómo se le puede decir a los familiares lo que está pasando? Bueno, necesariamente estamos hablando de algo que se llama comunicar malas noticias, y informarle a una familia, a una persona que un ser querido ha fallecido, implica un impacto emocional y un momento muy difícil tanto para el que comunica como para el que recibe la información. En esto hay diferentes normas, diferentes modelos a nivel internacional. Hay uno que es muy sencillo y que es el que más trabajamos aquí en el hospital,
que se llama el Spike y que tiene unos pasos establecidos en los cuales, en primer lugar, uno le pregunta a la persona la información que ella tiene para tener un punto de partida. Desde esa información que la persona tiene, le pregunta qué tanto quiere saber, porque algunas personas pueden decidir no recibir la información y eso es un derecho. Y el tercer paso sería comunicar la noticia, la cual hay que decirla con cuidado, con tacto, con unas palabras que no sean fuertes y que no vayan a lastimar emocionalmente a la persona con la que me estoy comunicando. Posteriormente se da un espacio de escucha, de expresión de emociones. Si la persona llora, si la persona se siente triste, se le brinda ese espacio para acompañarlo, para escucharlo. Y finalmente se le propone una salida, que ese es el punto más importante de estos procesos. Y es siempre ofrecer a la persona las opciones que hay hacia adelante, el proceso que hay que seguir y, digámoslo así, sacarlo de ese dolor o de ese momento que está viviendo. Esos son como unos pasos muy sencillos que se siguen. Hay otros aspectos como el tema de algo que hemos venido trabajando que se llama el Vital Talk, que es modificar las frases. Uno puede decir las cosas, pero saberlas decirlas de una manera que sean con mucho más sensibilidad y que la persona que las reciba pues también se sienta mejor o más acompañada. Entonces es básicamente el proceso que estamos trabajando con el personal del hospital. Hospital Universitario Nando Moncaliano Perdomo, corazón para servir. Nuestro personal está capacitado para precisamente enfrentar estas situaciones difíciles en un momento determinado. Recuerde que tenemos un hospital de puertas abiertas, un lugar seguro para usted y para su familia. Trabajamos para nuestra comunidad. La página importante que usted debe tener en cuenta para visitarnos es www.hospitalneiva.gov.co. Voy a repetirlo, www.hospitalneiva.gov.co. ¿Por qué es fundamental que tenga usted esta información? Porque allí va a encontrar precisamente las comunicaciones, las publicaciones que hace el hospital para que usted se entere de lo último de la tecnología y de los medios, procedimientos, hacer consultas y hablar con nuestro personal médico capacitado para todo eso. Entramos en esta etapa de hablar un poquito acerca de fallecimientos, de cómo decirle a las personas, a los familiares algo. Mire, importante ese derecho que decía el doctor, si usted no se siente capacitado para escuchar una mala noticia, poner a alguien más, ¿verdad?, de su familia que lo reciba una llamada de ese tipo. Pero ¿qué es importante? Bueno, acá aprovechamos una pausita para saludar a María Janet. Dice, una clave importante en este tiempo es el mantener las medidas y uso adecuado de los elementos de protección personal entre toda la comunidad, sin excepción, ya sabemos, el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Jovi Morales nos dice gracias, muy interesante, nos ve desde Bogotá mirándolos y aprendiendo. Gracias a ti, Jovi, por estar allí en sintonía. Juan Javier Suárez Botía también está viendo el video. Muchísimas gracias a todos ustedes, compártanlo por favor. Vamos a entrar en un tema un poquito más doloroso y es porque en este tiempo de pandemia, ya sea que fallezcan por COVID-19 o por alguna otro tipo de enfermedad, el gobierno ha limitado lo que tiene que ver con el acompañamiento a ese cadáver, ¿no? De esto, doctor Néstor Daniel, para que nos cuente un poquito qué se está haciendo, cuáles son los reglamentos que ha dicho el gobierno nacional, cómo se está llevando, cuál es el protocolo precisamente en el manejo de cadáveres. Bien, este es un tema muy difícil por el momento que vive la familia de la persona fallecida. Es un momento de dolor, de tristeza, es un momento en el que tienen que elaborar el duelo de la partida de su ser querido y en circunstancias que llamemos de normalidad, ese proceso de duelo se elabora mejor estando presente y acompañando ese cuerpo, ese cadáver. El Ministerio de Salud, desde que inició la declaratoria de emergencia nacional, publicó un documento que se llama precisamente Recomendaciones o lineamientos para el manejo de cadáveres con sospecha o confirmación de muerte por COVID. Y ese es el primer punto que hay que dejar muy en claro para la comunidad. Y es que el protocolo del ministerio aplica para personas que tienen sospecha, o sea, que no tienen la información confirmada, que está pendiente una prueba, que clínicamente los médicos consideraron que se trata de un caso de COVID.
o confirmación, que son los que ya tienen la enfermedad confirmada a través de la prueba que se realiza. Porque muchas personas dicen, pero la prueba no ha salido, no están seguros de que mi familiar tiene COVID, y en eso tienen razón, pero el documento del ministerio dice que aplica para pacientes con sospecha o con confirmación. Y dentro de las cosas que establece, digamos, la más importante y la que más afecta a la comunidad es que define que las personas no pueden entrar en contacto con el cadáver. No pueden estar cerca, no lo pueden abrazar, besar ni tocar. Y hay un proceso de alistamiento que se realiza en el lugar del fallecimiento, que en este caso en el hospital sería la habitación en la que muere, en donde el personal encargado, que es el de enfermería, realiza ese procedimiento que consiste en poner el cadáver en unas bolsas especiales de un material específico y aplicar unas soluciones. Una vez cerrada esa bolsa no se puede volver a abrir. Y allí es donde las familias tienen como la mayor dificultad, porque quieren verlo, porque quieren observarlo, incluso quieren tocarlo, y no es posible por la norma nacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es cumplir, por supuesto, esta norma. ¿Y por qué la norma? Para disminuir el riesgo de contagio, es una medida de protección. De ahí el cadáver baja a la morgue y se entrega directamente al personal de los servicios funerarios establecidos, quienes son los encargados de la disposición final, que puede ser por cremación o por inhumación o entierro. También eso es muy importante dejarlo claro, porque el hospital pues es responsable hasta el momento en que entrega ese cuerpo. De ahí en adelante el documento establece responsabilidades en cada actor, como los servicios funerarios, como los cementerios y los entes territoriales. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Cuál es la otra información importante? Que desde que el paciente fallece, el tiempo máximo para que el servicio funerario reclame o recoja ese cadáver son 24 horas. O sea, lo máximo que se puede esperar para que salga el resultado de la prueba o para adelantar otros procedimientos son 24 horas. A las 24 horas, el servicio funerario debe recoger el cadáver. Finalmente, con este aspecto, todo depende de la situación que estemos viviendo de la pandemia. En la medida en que esperemos no llegar allá, pero siempre se ha presentado y se habla desde la epidemiología que va a haber un pico, que va a haber un aumento en los casos. En la medida en que aumenten los fallecidos, este proceso y estos tiempos de los que estamos hablando necesariamente van a tener que ser más ágiles para evitar la acumulación de cuerpos, de cadáveres, el tránsito y la exposición de las personas. Es básicamente el procedimiento que se cumple. Bueno, a ver, espero que vaya aclarando todas esas dudas que tenemos respecto a este tema tan importante como es la coyuntura y el manejo de los cadáveres en este tiempo de la coyuntura del COVID. Saludamos a Angie Mixpari, lo felicito, amigos del Hospital Universitario de Neiva. Gracias a usted. Doctor, ¿por qué no hacemos una división un poco acerca de los dos casos? El probable paciente que ya es confirmado por COVID, que ya entró a una UCI o a un lugar ya, la unidad de emergencia, ¿se le facilita a esa persona de pronto que se pueda comunicar con sus familiares a través de una tablet, de un celular, que se despide en caso de que quiera? Porque dice usted que ya una vez que fallece, se cierra la bolsa especial, ¿verdad? Y no se puede volver a ver ese cadáver. ¿Por qué no empezamos distinguiendo a ese paciente y a un paciente que haya entrado por otro tipo de enfermedad, pero que también se sabe que el diagnóstico es fatalidad, un cáncer ya extremo? ¿Por qué no clasificamos esto? Claro que sí. Los pacientes que mueren por causas diferentes a la sospecha o confirmación de infección por COVID-19 siguen el procedimiento que se ha realizado siempre y se entregan a su funeraria, van a sus honras fúnebres y la disposición que haya definido la persona o su familia. Por eso nos hemos enfocado en los fallecidos con sospecha o confirmación de infección por COVID. O sea, el que tiene otra causa de muerte sigue el procedimiento establecido normalmente, se le informa a la familia. Si la familia está aquí, pues acompaña para los casos que mencionaba Miguel de necesidad de un familiar presente. Si no, se le entrega a la funeraria y la funeraria hace la disposición, la velación, las honras fúnebres y la disposición final. Para el paciente que muere con sospecha o confirmación de infección por COVID,
es donde aplicamos este protocolo. ¿Qué hemos estado trabajando? Precisamente en lo que hemos llamado la humanización de la disposición de los cadáveres. Y digamos que consiste especialmente en disponer una serie de herramientas en el momento previo, digamos, del fallecimiento, lo que se llama la inminencia de muerte. Inminencia de muerte es una persona que desde el punto de vista médico va a fallecer en un corto periodo de tiempo, máximo 3 días. Hay unas herramientas desde la medicina, unos signos que uno puede identificar para saber que ese paciente está en inminencia de muerte. Y a los pacientes que se identifican en inminencia de muerte, se le permite bien algo que se llama el código lila, que es unas medidas especiales como permitir el ingreso de un familiar a acompañar este proceso, o si hay una indicación o una restricción para que la persona esté presente, se han dispuesto de herramientas tecnológicas, como usted bien lo ha dicho, celulares inteligentes, para que la familia haga una videollamada con esa persona. Hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que también existen unos valores o unos principios que se deben cumplir en todo este proceso, como es el respeto a la dignidad de las personas, como es el manejo de la información. Muchas familias dicen, tómemele una foto para yo saber, pero en la norma de manejo de información, el habeas data y la privacidad de las personas, pues eso no es adecuado y no está permitido. No podemos tomar una foto y mandarla por WhatsApp y decirle, mire que falleció su familiar. Entonces, buscamos dentro del cumplimiento de la norma poder establecer la mejor forma de acompañar a las familias, bien sea a través de la presencialidad, que un familiar se acerque, o a través de herramientas tecnológicas como videollamada. Aclarando siempre que el ingreso o la presencia de las personas dependen del momento epidemiológico que estemos viviendo. Si estamos en un momento de pico, de alto flujo de pacientes en el hospital, pues estas medidas de restricción de visitantes cada vez se van a aumentar. Mientras estemos, digamos, en una situación que se pueda manejar, se permitiría el ingreso de un familiar o un acompañante para este paciente, como le digo, que está en inminencia de muerte, como un proceso de acompañamiento a la elaboración del duelo. Excelente respuesta, creo que hay bastante claridad en el tema. El hospital se limita al reglamento de las autoridades en general, autoridades del gobierno. Por eso cuando en una funeraria dicen es que no pueden haber más de 5 personas, no es que el hospital esté diciendo que no puede haber, es el tema del gobierno en que le ha indicado a la funeraria que por regla y por el problema del contagio posible del virus no haya más de 5 personas o se restrinja el número de personas a tal límite. No es el hospital universitario que hace eso, es el gobierno y lo hace directamente con la funeraria. El hospital toma ciertas medidas, pero esas medidas son aquí, pertinentes para el hospital y un acompañante o cero acompañante o el límite que ellos consideren dependiendo de la situación de la pandemia. Doctor Miguel Andrés, una pregunta que tiene que ver muchísimo es con cómo se cuidan ustedes. Nosotros siempre tenemos esa duda, hemos visto videos en donde las personas tienen unos trajes casi que espaciales, ¿verdad? En donde se mueven cuando hay un paciente con COVID. Y más, imagínense ahora un paciente que fallece con COVID, pues el cuidado de no contagiarse ustedes, de que si esa persona, sus últimos pues, residuos, ¿verdad? Pueden contaminarlo a alguno de ustedes. ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las medidas que toma el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo con su personal médico? Pues el cuidado del personal médico desde el comienzo de esta pandemia siempre ha sido una prioridad, ¿sí? Hemos visto cómo en otros países las tasas de contagio de personal de la salud han sido relativamente altas. En China fue alrededor del 1 al 2%, y en España en algún momento llegó a ser hasta el 10% de todos los contagiados del país eran profesionales de la salud. Entonces, viendo esto, y también gracias al tiempo que nos ha dado el confinamiento y la cuarentena para prepararnos, ¿sí? Porque debemos tener muy claro que todo este tiempo de cuarentena fue sobre todo un tiempo para poder estar preparados, para poder diseñar estos protocolos, para que la gente entendiera la importancia del autocuidado, del lavado de manos, del distanciamiento físico, y para que los profesionales también aprendiéramos cómo utilizar estos equipos de protección personal, también aprender cómo manejar estos pacientes y estar pues a la vanguardia de todos los artículos médicos que salen casi que a diario, informándonos de cómo debemos tratar a estos pacientes. Entonces, una vez
vamos a estar en contacto con algún paciente sospechoso o confirmado de coronavirus, siempre existe un protocolo que está claramente establecido de cómo debemos hacernos digamos, la limpieza personal, sobre todo el lavado de manos, y cómo nos disponemos de todos los elementos de protección personal para nuestro cuidado. Esos son protocolos absolutamente estrictos que están diseñados para cada institución, basado en estándares que son internacionales, donde hay un paso a paso de cómo debemos colocarnos cada uno de esos implementos, que son el tapabocas, las batas, los guantes, cómo nos vamos lavando las manos durante todo este proceso, y además, y mucho más importante, cómo también nos quitamos esos elementos, porque la mayoría del contagio no sucede sobre todo cuando uno se pone, ni cuando uno está expuesto con el paciente, sino al momento de quitárselo ya un material que está contaminado, también debemos quitárnoslo con mucho cuidado para evitar ese contagio. Entonces, desde la institución, desde la gerencia y de todos los equipos de epidemiología del hospital y los infectólogos de nuestro hospital han diseñado también estos protocolos donde se establece ese paso a paso y se han hecho capacitaciones diarias en el personal de primera línea, de personal que va a estar atendiendo a estos pacientes, y además en todo el resto de nosotros, de todo el resto del hospital, para que tengamos muy claro y sepamos cómo debemos prevenir al máximo el contagio en nosotros y así disminuir esa posibilidad de enfermarnos. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por esa respuesta. Recuerde que este es un espacio de nuestra comunidad, de participación ciudadana. Háganos sus inquietudes, sus preguntas, si usted gusta, que estamos dispuestos a responderles. Doctor Néstor nos hablaba hace un momento del pico de la pandemia, del pico, mucho hablamos del pico. ¿Está el Hospital Universitario Hernando Moncaliano preparado y tiene todas las instalaciones necesarias en un caso determinado en que llegue a ocurrir el famoso pico de la pandemia? Bien. El hospital viene trabajando desde el inicio de la pandemia en prepararse para responder de la mejor forma para el departamento, y especialmente esta administración ha hecho diferentes informes de lo que se llama el plan de contingencia, que tiene unas etapas establecidas y que ha venido cumpliendo. Estar preparado es muy difícil porque es una situación, como hemos dicho, nueva, es una situación que de alguna forma es muy difícil de predecir, pero se han venido disponiendo todas las herramientas necesarias para responder de la mejor forma. Incluso el hospital es una de las pocas instituciones que ha empezado a modificar su capacidad instalada. Esto quiere decir el número de personas que puedan atender. Ha empezado a aumentar la disponibilidad de equipos de trabajo y de ventiladores mecánicos. Entonces, yo pienso que el hospital sí viene haciendo un trabajo muy importante en prepararse de la mejor forma para responder. Se viene haciendo capacitaciones al talento humano, preparando a los profesionales. Como decía Miguel, se han dispuesto de todos los elementos de protección personal. Ha sido un trabajo realmente muy fuerte, ha sido un compromiso muy grande de todas las personas que trabajamos en el hospital, estar constantemente preparándonos para responder de mejor forma a lo que se prevé que puede llegar a ser esto. Hay una frase de un bioeticista que a mí me gusta mucho, y él dice: lo mejor que nos puede pasar es que nos digan que fuimos exagerados. Como usted dice, hablamos del pico, viene el pico, cuando llega, hay personas que dicen ya estamos aburridos de esperar el pico, ojalá nunca llegue. Pero como les digo, se han venido haciendo toda una serie de procesos, unas etapas de expansión. Ya la gerente nos ha hablado de la torre materno-infantil, ya hablamos del edificio de consulta externa. Se han venido haciendo toda una serie de adecuaciones que yo pienso que permiten que el hospital hoy sea una institución que tenga todas las herramientas necesarias para responder de la mejor forma a esta situación que ya estamos viviendo, pero que sabemos que puede empeorar. Gracias por la respuesta. Doctor Miguel, ampliando un poquito la respuesta, cuéntenos acerca de, en el departamento de Huila, hasta ayer habían 323 casos confirmados de COVID-19. Recomendaciones generales que de pronto hemos descuidado. ¿Por qué está pasando esto? Y como Hospital Universitario Hernando Moncaliano, como personal de nuestro hospital, ¿qué le puede decir a nuestra comunidad frente a esta situación del COVID-19?
Sí, lo primero es aclarar que digamos este pico, el bendito pico, solo vamos a saber que llegamos a él después de que lo pasemos, ¿sí? Vamos a ver, estamos viendo cada vez más casos, ¿sí? Empezamos con 10, 100, 1000, ya en el país estamos llegando pasamos los 70.000 casos, como usted mencionaba, más de 300 en el departamento, y solo vamos a saber que llegamos al número máximo de casos que íbamos a observar, ese pico, cuando ya los casos comienzan a disminuir. Ahí sí es que vamos a ver el pico, ¿sí? Que ya comienzan a disminuir los casos, ese vamos a saber que ese era nuestro momento cumbre. Entonces, por el momento no sabemos cuál va a ser esa situación. Se estima que va a ser más o menos a mitad de julio, final de julio, comienzo de agosto probablemente. Entonces las recomendaciones tienen que seguir siendo las mismas y tenemos que seguir trabajando con la comunidad y con todo el pueblo del departamento para que nos sigamos cuidando, sobre todo teniendo en cuenta, y lo mencionaba muy bien ayer la doctora Constanza en la rueda de prensa, que estamos en pleno San Pedro, ¿sí? Que son nuestras fiestas de todos los años, y pues que tenemos la tendencia pues a querer disfrutarlas con nuestra familia, con nuestros amigos, pero que en este momento de pandemia, en este momento excepcional en el cual podemos estarnos arriesgando, pues tenemos que seguir trabajando en ese autocuidado. Entonces el autocuidado sigue siendo el mismo, que nunca se nos debe olvidar el lavado de manos, que tenemos que hacerlo haciendo constante, por lo menos cada 2 o cada 3 horas, lavarlo las manos por lo menos durante 30, 40 segundos con agua y con jabón, y si no tenemos agua y jabón debe ser con alcohol glicerinado. El segundo, el distanciamiento físico, entonces siempre por lo menos intentar guardar por lo menos 1,5 metros, 2 metros de distancia, y ahora en este momento que estamos en fiestas, entonces evitar esas aglomeraciones, ¿sí? Ya se han visto en los rebrotes que han habido, por ejemplo, en Europa y en Asia, las características que más se han observado es que esos rebrotes han sucedido en los lugares que son cerrados y que son aglomerados, han sucedido en carnicerías, en fábricas, en iglesias, y donde han habido muchas personas que todos pueden haberse estado lavando las manos, todos pueden tener tapabocas, pero si están todos juntos, están en un lugar encerrado, por ejemplo con un aire acondicionado, esas son las condiciones precisas para que este virus se transmita entre una persona y otra. Y el tercer punto, que es muy importante, es el uso del tapabocas. Entonces no debemos descuidar este uso, tenemos que usarlo la mayoría del tiempo, pero sobre todo utilizarlo bien, ¿sí? Entonces es común que veamos en la calle personas usando el tapabocas, pero el tapabocas con la nariz por fuera, en el mentón, en el cuello, colgando de una oreja, lo tocamos todo el tiempo, y hay que recordar que este tapabocas es como un filtro. Entonces todo lo que queda acá en la parte de adelante es lo que se recoge del ambiente, entonces el virus está ahí esperando a que toquemos esta superficie para después pasárnoslo por nuestros ojos o por nuestra nariz, y ahí es donde viene el contagio. Entonces un mecanismo que es de protección, si no lo usamos bien, puede terminar volviéndose en algo contraproducente y puede ser el motivo de nuestro contagio. Entonces esas recomendaciones de autocuidado son las que hemos venido repitiendo hace 3, 4 meses, que hemos ido bajando la guardia en la medida en que hemos visto pues que pasa el tiempo y que nos vamos cansando, pero esto es algo que no se nos debe olvidar nunca, y que debemos seguir trabajando todos los días, y que en este momento que los casos están aumentando es el momento en que más debemos cuidarnos. Ahí, como dice por ahí el conocido dicho, confianza mató a seguro. Le estamos bajando la guardia cuando debemos de mantener nuestras medidas de seguridad. La gente está cansada, es cierto, estamos como cansados de la misma situación, de que nos hablan, pero no nos damos cuenta de la importancia de cuidarnos únicamente hasta cuando el muerto, fulanito de tal, que falleció por COVID, es cercano a usted. Son nombres reales, de personas reales, muy cercanas a alguien, pero cuando no nos toca, nosotros todavía como que bajamos la guardia. Por eso la importancia de conocer y de mantener las medidas de seguridad y de conocer los protocolos, porque aunque en el Huila lo estamos manejando muy bien comparado con otras áreas del departamento, por ejemplo en el norte de nuestro país o en otras áreas del país, en el norte del país, hemos visto que ya las cifras están aumentando, las cifras de muertos. Doctor Néstor Daniel, ese protocolo del manejo de cadáveres del que hemos estado hablando en este día, ¿ese es un protocolo general a nivel nacional o es un protocolo aplicado para el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo? El documento del que hemos hablado es el documento ajustado del Hospital Universitario, que se basa en un documento de nivel nacional publicado por el Ministerio. El hospital toma el documento del Ministerio,
lo complementa con la literatura internacional y lo ajusta a nuestra realidad. Uno de los aspectos diferenciales que tiene este documento del hospital frente a otros que se pueden encontrar en otros lugares es, en primer lugar, el establecimiento de lo que llamamos los principios bioéticos. O sea, existen unos parámetros desde el punto de vista de la ética y de los valores para respetar la dignidad tanto de la persona fallecida como de la familia. Básicamente, les puedo mencionar tres. El respeto a la intimidad, del cual ya hablamos, con referencia a no tomar imágenes, a manejar y a manipular ese cuerpo con la mayor dignidad. El segundo sería el respeto a la autonomía, que hace referencia a que las personas, si no quieren, deciden no ir a UCI a través de algo que se llaman las voluntades anticipadas, si decide si se quiere hacer o no se quiere hacer determinado procedimiento. Y el tercero, que es muy importante, que se llama la gratuidad. Han habido muchas noticias falsas, circula mucha información equivocada, que al hospital le giran, yo no sé, un dinero, que a los médicos les pagan. Eso no es verdad. Y este documento habla que dentro de los principios del personal que manipula o que maneja estos cuerpos, un principio es la gratuidad. O sea, no hay ninguna ganancia económica de ningún tipo en el proceso y en la manipulación. Entonces, ese es un diferencial de este documento que establece lo que se llaman los principios bioéticos para el manejo de los cadáveres. Y el segundo es, hablamos un poco de eso, el proceso humanizado en la manipulación de los cadáveres. O sea, cumplir la norma, pero en ese cumplimiento de la norma, hacerlo de la mejor manera posible para que las familias se sientan acompañadas, se sientan respaldadas por la institución y sepan que ese dolor que ellas sienten, pues también la institución las acompaña y establece toda una serie de herramientas para poder vivir y acompañar ese proceso. Por nuestro hospital, nuestro apoyo total. Juntos lo lograremos. Si seguimos las recomendaciones de nuestros médicos del hospital, del personal del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, estaremos haciendo lo mejor por cada uno de nosotros y por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por las personas que nos rodean, por las personas que nos importan. Los documentos de los que hablaba el doctor Néstor Daniel en este momento están publicados en nuestra página de internet www.hospitaluniversitario.gov.co, sección COVID. Allí usted encontrará todos esos documentos de la importancia de lo que está hablando el doctor Néstor Daniel acerca de la humanización y el trato con nuestros cadáveres, con los cadáveres de nuestros familiares. Para nosotros, para nuestro hospital, ellos tienen todo nuestro respeto e igual el respeto que tiene precisamente los familiares de esas personas que acaban de fallecer. Nuevamente repito la página www.hospitalneiva.gov.co. Allí usted encontrará toda esta información valiosa que están suministrando los médicos. Recuerda que este es un espacio de participación ciudadana donde usted puede, ¿verdad?, dar sus inquietudes y ampliar estas preguntas, y acá estamos para responderles a todos ustedes. Saludamos a Juan Javier Suárez Botilla, saludamos a Marta Molano, enfermero hogar, excelente institución, gracias a ustedes, otra institución, gracias a todos ustedes por estar viéndolo y compartiendo precisamente este streaming. Se nos va agotando el tiempo, se nos va corriendo el tiempo. Si tienen preguntas, háganlas lo más pronto posible, manden sus saludos, díganos desde qué lugar del país nos están viendo o fuera del país. Entonces vamos a comenzar a cerrar capítulos. Quisiera preguntarle al doctor Miguel Andrés, ¿verdad?, frente a lo que se avecina, frente a lo que hemos hablado del tema, las últimas recomendaciones para nuestro personal, nuestros clientes, que ustedes, nuestra razón de ser del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. Pues lo que le quisiera decir a todos es pues que tengan la absoluta tranquilidad y claridad que este hospital, su hospital, desde un primer comienzo, desde que supimos de los primeros casos, ha venido trabajando en todos estos protocolos pensando en ustedes, ¿sí?, pensando en darle la mejor atención, la atención que siempre se ha buscado darle a nuestros usuarios, pensando en darle una atención humanizada, en darle una atención con calidad, pero en este momento además pensando en una atención
que quiere que evite al máximo la posibilidad de que ustedes estén en riesgo ante algún contagio por este virus que nos está azotando durante todo este año. Entonces, todos estos protocolos están encaminados, como muy bien también lo ha dicho Néstor, a decretos y resoluciones a nivel nacional, las cuales siempre hemos buscado que se adapten también a la realidad de nuestra región, para así poder garantizar esa seguridad de ustedes con una atención humanizada y de mucha calidad. Muchísimas gracias, doctor Miguel Andrés. Recuerde que el doctor Miguel Andrés nos hablaba de que ya existe un protocolo de comunicación. Ese protocolo indica que cuando una persona llega al Hospital Universitario Nando Moncaliano se le dice cuáles son sus derechos, a qué se expone, y que un familiar esté completamente enterado de lo que va a pasar con ese paciente, de que tenga una llamada, de que tenga una persona que va a estar en comunicación con ese familiar, que si tiene derecho a tener visita o acompañante lo haga, y a cierto horario, a conocer cierto horario. De eso estuvimos hablando con el doctor Miguel Andrés Bayona Ospina, una persona que está muy vinculada en nuestro hospital, no solamente en la área de pediatría, sino precisamente en todo lo que tiene que ver con ese equipo que ha organizado este protocolo, que se hace práctico, se hace real a las necesidades del ciudadano, que se tomaron el trabajo de ver dónde había huecos, vacíos para llenar, que se han encargado de humanizar nuestra atención hospitalaria. Saludamos a Eduardo Duzán López, a Cecilia del Pilar Medina Ramón, los felicito por esa labor, pensando en la comunidad, muchísimas gracias. Paola de Melara, Hospital Más Humanizado, totalmente claro que si de eso se trata, esa es la directiva de la doctora Emma Costanza Sastoque, de humanizar el trato del hospital, verlo a usted, ¿verdad?, a nuestro usuario, como un amigo, como familiar. Doctor Néstor Daniel Ramírez, para nosotros fue muy importante, muy claro, saber cuál es el trato con nuestros cadáveres, qué está pasando allí, cuáles son los derechos de los familiares y de esas personas que acaban de fallecer, ese trato humano. Doctor, quisiéramos algo más que usted quiera exponer, algo más que nos haya quedado por fuera de las preguntas que se han venido realizando y que quiera aclarar. Insistir a la comunidad que toda esta situación es derivada de la pandemia que estamos viviendo, y todas las decisiones que toma la institución están buscando un equilibrio entre la protección tanto de los pacientes como de sus familiares, de la comunidad en general, del personal de salud, con ese momento de dolor que están viviendo. El hospital está trabajando constantemente en poder acompañar a las familias, en poder acompañar a la comunidad en general. Es una preocupación constante y permanente, como lo he dicho en varias oportunidades, regida por una norma de la cual no podemos nosotros salirnos. Entonces, hay decisiones que no están en manos ni de los médicos ni de los directivos del hospital, son indicaciones de orden nacional, pero aún en esa norma buscamos las estrategias necesarias para que las personas puedan vivir su duelo o el proceso del fallecimiento de un familiar. Entonces, en realidad, las recomendaciones que ya se han dado para el cuidado, saber que en el hospital estamos trabajando constantemente para mejorar nuestros servicios, para brindar la mejor atención posible a las personas. Constantemente estamos evaluando qué herramientas o qué cosas podemos poner a disposición. Como decíamos, estamos trabajando en el tema de herramientas tecnológicas, en poder promover la realización de videollamadas para que las personas puedan mantenerse en contacto con sus familiares. Es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo continuo que venimos realizando, pero siempre teniendo presente que estamos en una situación difícil de pandemia y que nos obliga a tomar estas medidas en cumplimiento de la norma, que no hay ninguna ganancia secundaria. Eso yo quisiera insistirlo mucho. O sea, aquí no estamos buscando perjudicar a nadie, no queremos. Yo creo que no existe un médico que actúe para perjudicar a un paciente. Siempre queremos que a los pacientes les vaya bien, pero estas circunstancias se presentan y lo que hacemos es ajustarnos a la realidad y procurar el acompañamiento, procurar que las personas vivan esos procesos de duelo y de dolor de la mejor forma posible. Muy bien, ese es un juramento que ellos hacen al terminar su profesión, de hacer y dar lo mejor para cada uno de sus pacientes. El Hospital Universitario Nando Moncaliano es un lugar seguro, estamos siempre para servirle. Recuerde, corazón para servir, por nuestro hospital, nuestro apoyo total.
Nos vamos terminando, no sin antes agradecer a todo el personal, al equipo, a la oficina de Mercadeo y Comunicación que hace posible esta transmisión, a los camarógrafos, al personal que está detrás de esta transmisión y hace posible que lleguemos a usted, pero especialmente un agradecimiento a usted, a nuestro usuario. Este es un espacio suyo, de usted, sí, claro que sí, de nuestra comunidad. Es un espacio para que usted interactúe y resuelva todas esas inquietudes que tiene y estaremos disponibles para servirle. De eso se trata este espacio de nuestra comunidad. Le agradecemos, sabemos que es un fin de semana largo, muchas bendiciones les deseamos a todos ustedes y recuerden, estamos aquí por ustedes, ustedes son nuestra razón. Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, un lugar seguro para usted y su familia. ¡Feliz día! Bendiciones.